El Señor ha resucitado. ¿Ha resucitado de veras? Les pregunto, ¿ha resucitado de veras? Ustedes saben que este era el saludo, era algo que sucedía entre los cristianos del primer siglo, el día de resurrección, el domingo de resurrección, cuando salían temprano en la mañana, vestidos de blanco, y se encontraban los unos con los otros, y ese era el saludo que se hacían. Desde luego se decían, el Señor ha resucitado. Y ahora respondían, ha resucitado de veras. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado de veras. Ese era el saludo. Y es parte de la costumbre que en la confra tenemos. Si ustedes recuerdan, toda la Semana Santa del Domingo de Resurrección siempre hacemos. Y lo hacemos 3 veces. Como en esa época era símbolo de ratificar, de confirmar, de decir que algo era total y absolutamente cierto. Pero quisiera que en esta mañana pensáramos a luz de la palabra, el texto que vamos a estar estudiando, ¿en qué medida, presten bien atención a esto, en qué medida esa respuesta que usted y yo damos a esa afirmación es algo que sale de la profunda convicción de nuestro corazón? En otras palabras, ¿qué pasa por su mente y por su corazón cuando usted dice, ha resucitado de veras? ¿Qué pasa por su corazón? ¿Qué siente usted eso? ¿Qué memorias vienen a su mente? ¿Qué recuerdos? ¿Qué sentimientos de gratitud, de reverencia, de certeza vienen a su corazón cuando usted y yo respondemos, ha resucitado de veras? De tal forma que de pronto no caigamos en el hecho de que no deje de ser más allá de una simple respuesta por costumbre, por tradición, porque es lo que siempre hacemos los domingos de resurrección. ¿Qué pasa por su mente y su corazón cuando dice, ha resucitado de veras? Y qué importante es eso. Porque mire que en un mundo en el que hoy en día vemos tantas personas que dedican años y años y años a descubrir, a estudiar, a investigar, para ver cómo hacen para determinar si realmente esto de la resurrección fue cierto o no. Qué importante es que nosotros creamos y sepamos por qué creemos. Y de pronto no solamente lo sepamos, sabemos que resucitó, sabemos que eso aconteció, sabemos que eso pasó, pero como un acto único, momentáneo, resucitó y ya. O eso se ha convertido en la realidad que mueve tu vida como creyente y mi vida como creyente. No solamente en Semana Santa, no solamente el domingo, sino en tu diario vivir te mueve esa realidad de que Cristo ha resucitado, está vivo y viene por segunda vez, viene por nosotros. Es una realidad para ti. Y qué bueno que lo pensemos, porque somos nosotros quienes debemos estar completamente y plenamente convencidos de eso, para así mismo poder anunciarlo a otros. No de memoria, no por tradición ni costumbre, sino por convicción. Convicción. Y qué curioso, porque vamos a ver un texto en el capítulo de Lucas 24, capítulo 24 de Lucas, cuando en esa época muchos que lo acompañaban, que habían caminado con él, que lo habían escuchado, que lo habían visto, y no creyeron. No creyeron. Hubo muchos casos particulares de personas que, sabiendo lo que había de pasar, porque Jesús ya lo había anunciado, los profetas, las escrituras lo habían anunciado, y no creyeron que eso iba a pasar. Quisiera que me acompañen en el texto, que lo buscaran en sus Biblias. Si usted no tiene Biblia, por favor, no se quede sin leer usted la palabra. No piense que aquí escucho. Qué bueno que escuche y lea también. Usted se exponga a la palabra. Si usted no tiene Biblia, por favor, tenemos varias allá atrás. Levante su mano, mantengan el alto. Aquí hay varias, pueden hacerlas. Nuestros anfitriones estarán haciéndolas llegar. En el mezanín también hay personas que necesitan Biblia. No solamente escuche, léala. Expóngase a ella. La palabra está para todos, de manera
personal, como también comunitaria. Lucas capítulo 24. Vamos a estar estudiando del versículo 13 hasta el 35, pero me gustaría que recordáramos un poquito, echáramos un poquito para atrás. ¿Qué pasaba en el comienzo del capítulo? Que es básicamente donde empieza a narrar la resurrección, el momento en que Jesús resucita. ¿Y qué empezó a pasar ahí? Lo que relata Lucas, ¿no? Porque ustedes saben, algunos evangelistas narran las situaciones, unos más detalladas que otras, algunos de pronto pasan por alto algunos detalles, algunos encuentros personales que tuvo Jesús con algunas personas, pero en este caso con Lucas, él menciona a 3 personajes, 4 personajes, 5 personajes, que de cierta manera, habiendo sabido ya, habiéndolo acompañado, habiendo sabido lo que ya iba a pasar, no creyeron, en ciertos niveles de incredulidad, que a veces no solamente el que no cree es el que dice no creo, sino el que a veces de pronto con ciertos actos demuestra que no cree, cierto grado de incredulidad. Recordemos que cuando Jesús resucitó, la piedra quedó movida, ¿cierto? Y llegaron las mujeres. ¿Con qué intención iban las mujeres? A ungir, ¿cierto? Llevaban sus especias, las aromatizantes, seguramente después de 3 días eso estaba ya oliendo terrible, un cuerpo de 3 días en descomposición ya ahí, terrible. Iban con esa intención, ¿cierto? Se llevan la sorpresa de que ya no está. Se le aparecen 2 ángeles y les dicen, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Él resucitó. Ya no lo busquen aquí, Él no está aquí. Y ellas se van corriendo a donde están los discípulos reunidos, ¿cierto? Con otras personas más. Dentro de los cuales estaban Pedro y Juan, relata otro evangelio. Lucas solamente menciona que Pedro, ante esta comunicación, esta noticia que las mujeres le dicen, él sale corriendo. Otros lo tomaron por tontería, dice el texto. Por tontería, estas mujeres no saben lo que están hablando. Pero Pedro dice que salió corriendo a la tumba, llegó y cuando vio la tumba vacía, entonces creyó. Y se fue maravillado a su casa. Entonces creyó. Y hubo otros 2 hombres que no solamente fueron a verificar si era cierto, si sí realmente era cierto, sino que se fueron para su casa. Se volvieron a casa. Y son los 2 discípulos que toman el camino a Emaús. Un texto que hemos predicado en otras ocasiones también, a propósito de este tiempo de Semana Santa. Y hoy quisiera ver algo con respecto a la reacción que ellos tienen en ese caminar, en ese camino de regreso a casa. Todas las emociones que pudieron embargarlos por lo que había sucedido. Y ese encuentro maravilloso que tiene Jesús de manera personal con ellos. Capítulo 24, desde el versículo 13. ¿Cómo reaccionaron frente a este hecho y a esta noticia de que Jesús había, después de muerto, había resucitado? Versículo 13 dice, aquel mismo día, el domingo de resurrección, 2 de ellos, de los que se encontraban allí, cuando las mujeres fueron a compartir la noticia, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Esos hombres estaban, como muchos otros, en Jerusalén con propósito de celebrar el tiempo de Pascua, ¿cierto? Y después de todo esto, vaya tiempo de Pascua en el que Jesús es nada más y nada menos que entregado a los gobernantes y crucificado, muerto y sepultado. Esos hombres se regresan a su casa con ese sentimiento tal vez de frustración, de decir, aquí el que pensábamos que era, no era. Lo mataron. Murió. Aquí no hay nada más que hacer. Como decimos por ahí coloquialmente, apague y vámonos para la casa. No era el que pensábamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se regresan para su casa estos hombres. Más adelante dice que estaban cabizbajos, tristes. Es nuestro segundo, en nuestro bosquejo tenemos varios subpuntos del 1 y de los siguientes puntos. Todos lo sabían. Ellos ya sabían lo que debería suceder, sin embargo no creyeron y se dejaron embargar por este sentimiento de frustración, de desesperanza, de quien habían puesto su esperanza y ya no era, y se regresan a su casa. Mientras se alejaban, que fue parte de lo que ellos hicieron, de la reacción que
estuvieron frente a la resurrección, alejarse, Jesús los alcanza y se les aparece en el camino. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, ¿qué? No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Ellos se detuvieron y cabizbajos. En otra versión dice que Jesús preguntó: ¿de qué vienen conversando y por qué están tan tristes? Y uno de ellos, llamado Cleofás, se dice que el otro posiblemente, se especula que haya sido el mismo Lucas. No es nada confirmado, pero se especula que haya sido el mismo Lucas, sino que no se menciona por ser el mismo escritor del Evangelio. Entonces solamente habla de Cleofás y el otro, ¿no? Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente por aquí? Cabizbajos, tristes. En Marcos nos relata que los discípulos se encontraban llorando y lamentando lo que había sucedido. Frustrados, decepcionados, sin esperanza. Así se estarían regresando a su casa. Yo me los imagino en ese viaje largo, 11 kilómetros, ¿cierto?, hasta su casa caminando. Yo creo que ¿cuánto normalmente uno se demoraría caminando 11 kilómetros? Los que son caminantes. 2 horas. Uy, Cirito, pues eso ni bicicleta. Bueno, yo creo que esto, si son 2 horas, yo creo que se echarían unas 6 horas caminando con esa pesadez de la tristeza y la nostalgia por lo que ha sucedido, ¿cierto? Pateando piedritas, hablando entre los dos. ¿Qué hacemos ahora? Este era el que pensábamos y no era. Sin esperanza. Lo mataron, aquí se acabó todo. Seguramente era el sentir de esos hombres. Y Jesús entonces le dice: ¿pero qué son las cosas que han pasado? Les preguntó nuevamente. Y estos les responden: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, presta atención a esto, mire lo que dicen: pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él el quien redimiría a Israel. Abrigábamos, pensamos que Él era quien nos redimiría, y no era. Lo mataron. Todo se acabó. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y estos hombres aún no creían. Increíble, no creían. Lo sabían porque Jesús los había dicho. Las escrituras lo decían. Estas mujeres les habían ido a comunicar. Pedro, después de haber visto, fue y les comunicó. Y no creyeron que fuera posible. ¿Qué les faltaba para creer? ¿Qué les hacía falta? ¿Qué otros argumentos? ¿Qué otras pruebas querían y necesitaban tener para creer que era cierto? Mire la perspectiva que ellos tenían de Jesús. Mire lo que dicen de Él. Era un profeta, era un maestro de la palabra de Dios, delante de Dios y delante del pueblo. Pero nunca mencionan que lo vean como el Mesías. Y la situación, claro está, la situación por la que están atravesando era de opresión, de injusticia por parte del Imperio Romano contra ellos. Y era de eso, de lo que ellos pensaban que vendría a redimirlos, a rescatarlos, a salvarlos. Estaban equivocados. No esa era la redención que el Mesías venía a traer, que Jesús venía a traer. No lo veían como el Mesías. Realmente no lo conocían bien. Después de haber sido parte de sus discípulos, no eran parte de los 11, pero sí de los muchos que caminaron con Él, lo vieron, lo escucharon. Lo veían como quien iba a rescatarlos de su opresión, de su necesidad inmediata, pero no con el objetivo con el cual y realmente venía. Más adelante en el versículo 25, esos hombres tristes, nostálgicos,
abatidos, desesperanzados, acabados por lo que había pasado, escuchen la respuesta de Jesús después de semejante desahogada que se pegaron con él. Y Jesús le responde lo siguiente, versículo 25: qué torpes son ustedes. Qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón, presta atención a esto, qué tardos de corazón para creer lo que los profetas ya les han dicho. En otra versión dice, qué necios son. ¿Cuánto les cuesta creer? ¿Cuánto les cuesta creer? ¿Qué más necesitan para creer? Recordemos que en ese momento no sabían que era Él, porque sus ojos estaban velados, no sabían que se trataba de Jesús. Mire lo que Jesús les hace ver aquí. Tardos de corazón para creer. ¿Cómo les cuesta creer? Lo habían escuchado, ya lo sabían, pero tal vez no lo creían. Lo sabían aquí, pero no lo sabían acá. No lo creían aquí. Y mire que Jesús se refiere a tardos de corazón para creer. Porque muchas veces nos remitimos a la razón para poder fundamentar nuestra fe y nuestras creencias. Pero Jesús quiere que haya una convicción en el corazón. Tardos de corazón. ¿Cuánto les cuesta creer? Lo tenían todo para creer. Tenían todas las herramientas. Sabían lo suficiente para poder creer, pero aún así no creyeron. Todo esto era un problema de fe. De fe. ¿Se siente identificado? Yo me sentí totalmente identificado. Yo decía, qué tardo soy de corazón, Señor, para creerte. En situaciones específicas, tenemos que replantearnos si realmente creemos verdaderamente en la resurrección y lo que eso implica para nosotros, no como un momento que se quedó allá, sino que trasciende de manera continua, permanente y eterna para usted y para mí como creyentes. Pero qué tardo de corazón soy para creer las cosas sencillas. ¿Acaso no es difícil y no cuesta creer que Dios aún permanece allí cuando estamos atravesando dificultades, momentos de enfermedad, de silencio de Dios, por situaciones familiares, personales, situaciones de sufrimiento y dolor que cada uno podemos vivir? ¿Acaso no cuesta a veces entender, Dios, ¿dónde está? Dios, no me escuchas. He orado y he orado y he orado. Y entonces uno escucha personas, no sé si le ha pasado, que dicen, estoy cansado de orar, de pedirle al Señor que me escuche, que me responda, pero sigo enfermo, sigo enferma. ¿De qué me sirve seguir orando? Y tal vez pueda tomar la actitud de estos personajes, alejarse. O de pronto tener falsas expectativas sobre lo que Jesús puede hacer. Y entonces tal vez nos ponemos en el papel de decir, Señor, sáname. Señor, dame trabajo. Señor, escúchame. Pero es que debemos entender, por un lado, que Él no deja de estar ahí presente. Pero por otro lado, que Él no está para cumplir nuestras órdenes ni nuestros sueños. Más bien entender que somos nosotros quienes estamos para cumplir los sueños de Él, en nosotros y a través de nosotros. No es Él quien está para cumplir nuestros sueños, somos nosotros. Evaluemos si el creer en la resurrección para nosotros es más allá del simplemente hecho de saberlo. Nuestra vida debe ser una clara evidencia de que realmente creemos en que Cristo está vivo. Una evidencia no solamente para otros, no solamente digo, porque también es el testimonio, ¿no? Para usted mismo, que usted se dé cuenta en su propia vida que el hecho de que usted cree en la resurrección de Cristo ha transformado su vida en la intimidad, donde nadie más lo ve, donde nadie más lo escucha, donde nadie más puede ver sus pensamientos ni su sentir.
que eso sea una realidad que mueva nuestra vida personal y también así impacte la vida de otros. Y usted puede entonces allí entender que realmente cree y no solamente que lo sabe. Pero Jesús frente a esto no se queda en el hecho de juzgarlos por su condición de no haber creído. Con gracia y misericordia hace algo muy especial y empieza a trabajar en medio de la incredulidad de esos hombres. Punto número 2, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Seguramente puede decir, bueno, hasta aquí ya. Y se iba a despedir. Cuando dice que estos hombres dijeron, no, espere. No se vayan, no te vayas. Quédate aquí en la casa, está muy tarde. No te vayas, quédate aquí con nosotros. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró entonces a quedarse con ellos Jesús. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Miren aquí dos cosas fundamentales para el hecho de pasar de solamente saber al creer. Miren lo que hace Jesús. Siendo Él mismo, les explica las Escrituras. Basa su convicción y quiere reconstruir, basar, fundamentar su convicción en las Escrituras. Miren, en las Escrituras dice esto, se dijo de mí, se dijo de Cristo, porque actualmente todavía no lo han reconocido. Se dijo esto, y seguramente fueron horas más de camino explicándole las Escrituras. Algo fundamental para que tú y yo creamos verdaderamente es basar nuestra fe en las Escrituras. Yo no sé si de pronto tú has basado tu fe en el hecho de decir, es que en la iglesia me han dicho, es que el pastor dijo el domingo, es que la gente me dice, y de pronto no dices, es que Dios me ha dicho en su palabra. Dios me ha mostrado a mí en su palabra que. Y mi fe se basa y se fundamenta en eso. No en lo que me han dicho, no en lo que escucho, no en lo que la iglesia dicen, en lo que Dios me ha dicho a mí. Por eso siempre decimos, traiga su Biblia, ábrala, leámosla juntos, descubramos juntos lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Jesús les expone seguramente varios textos en los que se mencionaba y se anunciaba lo que habría de suceder con el Hijo de Dios. Salmos, Isaías, Zacarías, Números, Jeremías y muchas otras donde se hablaba de la crucifixión y la resurrección. Y más adelante siguen su camino y finalmente comparten un momento muy especial y muy íntimo en su casa. Dice que Jesús entró y se quedó con ellos y cenó. Compartió el pan, tomó el pan, lo partió, que en esa época era mejor dicho, las oncecitas para el que llegaba a casa. Lo que había que darle para atender a las personas, el pan. ¿Sí? Y se dice que Jesús lo tomó, lo bendijo. Debió ser un momento muy lindo, muy especial. Lo bendijo, lo partió y se los dio. Lo que vimos ahorita en la canción, al partir el pan, que es lo que precisamente sucedió, ¿no? Pero mire que aquí es otro punto que quiero resaltar del numeral 2, del punto número 2. Además de exponernos a la palabra de Dios de manera personal, no quiere decir que no escuchemos la palabra expuesta en la iglesia. Es más bien llevándonos a entender la necesidad que tenemos de además tener una relación, o más bien además no, primero que todo, tener una relación personal e íntima con Él, en la que Él nos hable de manera personal, a nuestra necesidad, a nuestra condición personal. Tener comunión con Jesús. Ellos compartieron ese tiempo especial con Él, en su casa, a la mesa.
en el que seguramente la conversación fue también de igual manera especial, profunda. Jesús tenía un propósito claro con ellos, de trabajar en medio de su incredulidad. Cenaron con Él y allí Él se reveló. Allí Él se revela. Y sucede lo que cantamos ahorita. Algo sucedió. Él partió el pan y algo sucedió. Mis ojos se abrieron. Dios les abrió los ojos para reconocer a quién tenían enfrente. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Todo este tiempo no había sido más que un desconocido, un forastero, un peregrino, que en el caminar se había juntado a ellos. Pero le reconocieron, supieron quién era, los ojos les fueron abiertos. Pero mire lo que dice enseguida, le reconocieron y ¿qué? Y se fue, se desapareció. ¿Usted se imagina ese momento? ¿Cuántas cosas habrán pasado por la mente de estos hombres? De repente sus ojos son abiertos y ¡oh! Es Él. Y se fue. No, Dios mío, eso es como un continuar. Aquí uno dice, no, o en el gol del partido se le fue la luz. ¿Sí? Apareció, se reveló y se fue, desapareció. Uy, yo no me imagino lo que habrá pasado, lo que habrán vivido estos hombres. Era Él, el que los acompañó. Venía caminando con nosotros Él. Nos estaba hablando, nos explicó las Escrituras. Cenó con nosotros y no lo reconocimos. No lo reconocimos. Mire lo que dice más adelante. Dice, con razón ardían nuestros corazones. Se decían el uno al otro. Con razón ardían nuestros corazones cuando lo escuchábamos explicarnos las Escrituras. Con razón, era Él. Resucitó, era verdad. Y me imagino yo que tal vez una de las preguntas que se pudieron hacer fue, ¿por qué tuvimos que ver para creer? ¿Por qué tuvimos que ver para creer? Solamente hasta el momento en que fueron abiertos sus ojos, lo reconocieron. ¿Por qué tuvimos que ver para creer? Y entonces uno recuerda cuando Jesús en el Evangelio de Juan dice, dichoso aquel que cree sin ver. Dichoso aquel que no tiene que ver para poder creer. Seguramente es la pregunta de esos hombres, ¿no? ¿Por qué tuvimos que ver para creer? Pero esto no los entristeció. El texto dice que a lo que los impulsó fue algo maravilloso. Dice que siendo tarde, recuerden que era tarde. Le han dicho a Jesús, quédate porque es muy tarde, no puedes seguir tu camino, quédate aquí. Siendo tarde, dice que los dos a la vez salieron volados. Y si antes se tomaron 6 horas, no sé, en su caminar ahí, tristes, botando piedritas, yo creo que aquí llegaron en 1 hora. Volados de la alegría de lo que había sucedido. ¿A qué los movió el haber reconocido a Jesús? ¿A qué los impulsó? Sino a dar testimonio de lo que había sucedido. El que cree realmente es movido a la acción. El que cree realmente es movido a la acción. No hay de otra. Tuvimos una serie de predicación, recuerdan hace varios meses, que se llamaba Profundas Convicciones que se convierten en acciones. Profundas convicciones en el corazón que inevitablemente se deben convertir en acciones. Esos hombres salieron, no importa la hora, no importa cuántas horas les costará devolverse desde Emaús otra vez hasta Jerusalén a encontrar a todos aquellos a quienes se les había informado la gran noticia y para entonces la increíble noticia de que Cristo había resucitado y ya no estaba en la tumba. ¿Se da cuenta la importancia de pasar de aquí a acá? Y que de aquí se traduzca en la acción. No estamos empezando por las acciones. Estamos empezando por creer. Y porque en su corazón y mi corazón haya una profunda convicción y eso se traduzca en pasión y acción.
Ellos fueron a contar lo que les había sucedido. Y recuerdo, tenía presente y recordaba cuando preparaba el mensaje a unos amigos que seguramente muchos de aquí conocen. Ellos hace un año aproximadamente perdieron a su hijita, su hija de 18 años, murió por una enfermedad grave, trágica, diría yo, físicamente trágica, tenía un cáncer. Y padeció como 3 años, 4 años en clínicas, tratamientos, quimioterapias. Tuvieron que viajar a los Estados Unidos para mirar tratamientos posibles, otras opciones. Finalmente, después de 4 años, ella falleció. Y ustedes tienen que ver en el funeral, en las exequias, a esta pareja de papás, teniendo allí el ataúd de su hija de 18 años. Y estos hombres cómo nos animaban a todos los que estábamos presentes a reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y a reconocerlo como el único camino, la única verdad y la vida eterna. Decían, usted no ha conocido a Jesucristo, no se ha encontrado con Jesucristo, lo invito. Miren, y estaba diciendo eso y su hija acá se había ido. Yo decía, ¿qué es esto, por Dios? Todo el mundo llorando y yo creo que él les decía, no lloren. El papá. Yo recuerdo que cuando yo fui, lo abracé y yo decía, no voy a llorar. Y cuando lo abracé, me puse a llorar ahí. Y yo le dije, perdóname, no quería llorar. Me dijo, tranquilo, no te preocupes, está bien. ¿Qué vivió y qué entendió este hombre? ¿Qué pudo pasar de aquí a aquí? Para que frente a un momento como este, tuviera el norte claro de decir, Cristo está por encima de mis circunstancias. La verdad de la resurrección de Jesucristo, el sentido que da a la vida del ser humano y verlo así como la realidad de la vida del ser humano, de todo creyente, está por encima de mis circunstancias. Yo sé muy bien a dónde se fue mi hija. Ya ella está bien. Ella está donde debe estar. Y eso me llena de tranquilidad. Ahora usted, ¿dónde está? ¿Usted en qué cree? ¿Cuál es el motor de su vida? Para que cuando lleguen las crisis y los momentos difíciles de su vida, usted pueda tener la convicción que el Señor me ha dado a mí, de que Cristo está por encima de las cosas, de las circunstancias. Realmente ellos pudieron pasar del saber las cosas al creer. Recuerden, nuestra vida debe ser evidencia de eso. Para usted mismo, para mí mismo, algo que nosotros veamos, evidencia de que no solamente lo sabemos, como todas esas personas que lo sabían pero no lo creyeron, tenían todo para creer y no lo creyeron. Y entender que en la resurrección tenemos ya ahora el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, decía Pablo, en vano sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima de haber creído algo que no era. Pero usted y yo sabemos que no es así. Cristo resucitó. Está vivo, como dicen los ángeles. No lo busquen entre los muertos. Él vive. Ha resucitado. Le dejo allí algunas preguntas para que podamos meditar de manera personal. ¿En qué medida has sido tardo de corazón para creer? ¿En qué medida tú has sido tardo de corazón para creer? ¿En qué aspectos, en qué situaciones, en qué cosas has sido tardo? ¿Te ha costado creer? Quiero que pensemos bien en esto. No que digamos, yo creo en la resurrección. Ok, pero ¿es una convicción de tu vida? O sencillamente evaluar si es algo que sabes que sucedió, que se dio, pero no lo has hecho parte de la convicción y pasión de tu corazón. ¿Has tenido que ver para creer? ¿Hemos tenido que ver para creer? Y miren la tercera pregunta. Tu forma de pensar, de actuar, de hablar, de vivir la vida, de concebir la vida, de ver tu futuro, tus aspiraciones, tus anhelos, tus sueños, la forma de vivir son clara evidencia de que en verdad crees.
Porque déjame decirte que si tú y yo en realidad creemos, ya nuestras aspiraciones cambian. Nuestras búsquedas en la vida cambian de sentido. Nuestros intereses cambian. Nuestra forma de hablar, de pensar, de sentir, de tratar al prójimo, de ver al prójimo y de vernos aquí en esta tierra cambia. Eso cambia. De tal manera que si ahora tomamos lo que por costumbre ha sido el saludo, en este momento podamos decir con certeza, responder a esa afirmación. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Salga gritando eso. No, pues mentiras, tampoco. No se trata de volvernos locos aquí a gritar por la esperanza, no. Pero sí que le arda el corazón, como le ardía a estas personas. Le arda el corazón de creer que eso fue así. Y su vida cambie, se transforme por esa verdad y esa realidad de que Cristo está vivo y viene por segunda vez por nosotros. Acompáñeme a orar. Señor, queremos estar realmente agradecidos, gozosos, conscientes de lo que hoy celebramos. Conscientes de que nuestra fe no ha sido en vano. Conscientes de que podemos tener la plena confianza de creer en tus palabras. Aunque no veamos, no queremos ser de los que tenemos que ver para creer. Queremos conocerte, Señor. Queremos exponernos a tu palabra para fundamentar nuestra fe y nuestra convicción en ti de una manera sólida, firme, profunda. Y queremos ver cómo obras en nuestra vida, Señor, entendiendo que el hecho de la resurrección no fue solamente un hecho momentáneo, sino que trasciende para la vida nuestra aquí en la tierra, a nuestro diario vivir. Y queremos ver nuestras vidas transformadas realmente por eso. Queremos ser evidencia de que creemos que tú resucitaste, estás vivo y vienes por segunda vez. Te adoramos, Señor. Te amamos. Y oramos que podamos salir de aquí tan animados, tan felices, tan alegres, tan contentos y decididos como salieron estos discípulos de Emaús, de regreso a Jerusalén, a contar lo que habían experimentado, lo que había sucedido, que te habían conocido y habían visto que habías resucitado. Que esa sea lo que haga arder nuestro corazón, para que tú seas glorificado en toda la tierra, Señor, y nosotros poder ser partícipes de eso. En el nombre de Jesús. Amén.